tardes. Como ya les dijo Diego, mi nombre es Jorge Tadeo, pertenezco a un colectivo que se llama Observatorio de Emergencias Socioecológicas. Lo que nosotros trabajamos es básicamente distintas problemáticas que tienen que ver con cómo la actividad humana, principalmente la industria, está jodiendo los recursos naturales, o bueno, es que cuando hablamos de recursos naturales ya le estamos dando, cuando decimos recursos naturales ya estamos pensando que nos pertenecen, ¿no? Más bien cómo la actividad humana, principalmente en la industria, está jodiendo la naturaleza y los ecosistemas en donde las poblaciones humanas nos encontramos desarrollando nuestras propias actividades, ¿no? Esto tiene que ver con un modelo de producción y consumo, pero también tiene que ver con un sistema de clases. Más allá de que hablemos de capitalismo, más allá que hablemos más bien más allá de que hablemos de neoliberalismo o que hablemos de capitalismo de Estado, esto tiene que ver con un sistema de clases que se viene definiendo desde la revolución industrial para acá, ¿no? Desde la revolución industrial hacia la fecha, y con la entrada del capitalismo, bueno, las relaciones que teníamos con la naturaleza vinieron cambiando, ¿no? Y esto nos ha venido generando una serie de afectaciones que impactan directamente con las poblaciones humanas, que es lo que podemos decir que nos importa, y que también impactan obviamente con los ecosistemas en general. Entonces, cuando hablamos de emergencias socioecológicas, hay dos tipos de emergencias socioecológicas. La primera son las emergencias hidroecológicas, es decir, aquellas que están afectando directamente el agua en el mundo. El agua en el mundo lo encontramos de dos formas. Encontramos los océanos, los mantos freáticos, que es el agua que está hacia abajo, y los ríos. Los ríos y los mantos freáticos forman las cuencas, que es donde generalmente se insertan los seres humanos y donde llevan a cabo todas sus actividades, ¿no? En un inicio se insertaban ahí porque necesitan agua para la agricultura, y que fue el primer paso que se dio para establecerlo y pasar y las otras tienen que ver con emergencias químicas, se les conoce, y son aquellas que están dentro de la atmósfera. Y estas se generan también principalmente por la actividad humana. Ustedes acaban de pasar por una emergencia hidroecológica, se les conoce, aunque no se le manejó así. Aquí voy a hacer primero un paréntesis. En México, a pesar de todo lo que ha pasado, nunca se ha dado en el gobierno federal y los gobiernos estatales, nunca se ha reconocido una emergencia hidroecológica. No hay documentada ninguna. Sin embargo, hay muchas contingencias hidroecológicas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de contingencia, las acciones de remediación son menores y los culpables son distintos. Cuando hablamos de emergencia, estamos hablando de que se tiene que actuar de inmediato y los culpables tienen que pagar lo más pronto posible. En el caso de Monterrey, por ejemplo, todo lo que estuvieron pasando, creo que van a seguir pasando en los próximos meses, en los próximos años, porque vamos a ver por qué, está relacionado justamente con una emergencia hidroecológica. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que se dijo y se habló de que estaban dentro de una temporada de sequía, esto es mentira, porque la primera tiene que ver justamente con la sequía es producida justamente por la actividad industrial. Cuando decimos actividad industrial, no solamente estén pensando lo que generalmente pasa, que piensan ustedes en FEMSA, que piensan ustedes en CEMEX, que piensan ustedes en muchas de la industria que está aquí. La agroindustria también está afectando. Todo agricultura de monocultivos, la ganadería también tiene mucho que ver con la cantidad de agua que está llegando. Y aquí podríamos estar hablando del 100%
primaria porque tienen que recordar cómo es el ciclo del agua. Entonces, bueno, esta es una, y la otra es el control de los pozos de agua desde los mantos freáticos que se da por parte de las industrias, repito otra vez, incluso la agroindustria y la industria agropecuaria. Los pozos están siendo controlados, están siendo explotados por ganaderos, están siendo explotados por agroindustriales, están siendo explotados por industriales y están dejando, ojo, no, aquí hay que pensar primero que se está dejando sin agua a la naturaleza para que haya sus propias funciones y que nos esté dando el agua que necesitamos. Y aquí entonces dividimos el agua en dos tipos. Tenemos el agua verde, que es el agua que necesita la naturaleza para funcionar correctamente, y lo que se conoce como el agua azul, que es lo que necesitan las poblaciones humanas. Cuando decimos poblaciones humanas, estamos hablando de seres humanos, no de industria. Estamos hablando de nosotros y no de ninguna otra corporación, ninguna otra industria. Hablamos de lo que nosotros como poblaciones humanas necesitamos para sobrevivir. Esto tiene que ver con todo el tema de las emergencias hidroecológicas y cómo funcionan. Lamentablemente dentro de este espacio tenemos que hablar de un asunto que ya está encima y que lo tenemos encima y que no lo podemos quitar, que es el colapso climático. Estamos viviendo un cambio en el clima, no se puede modificar, de hecho ya no hay cómo cambiarlo, lo que se viene va a ser mucho peor. Acostúmbrense a lo que se viene, acostúmbrense que al aumento del calor se va a llegar, acostúmbrense a que los cambios en el clima cada vez van a ser más complejos y cada vez van a ser distintos. Simplemente, por mencionar un ejemplo, en el estado de Sonora, en Hermosillo, junio tuvo temperaturas de 45 grados y agosto tuvo temperaturas de 26 grados. No tuvo temporada de lluvias, pero sí tuvo inundaciones justamente en agosto. Los huracanes han aumentado de intensidad. Los huracanes cada vez además se acercan más hacia zonas lejanas a la costa y esto nos va a ir generando una serie de impactos mayores. El colapso climático tiene una sola forma de combatirse, que es adaptándonos a las nuevas costumbres. No hay cómo detenerlo. Quien les diga que el cambio climático se va a detener les está mintiendo. Estamos ya dentro del cambio climático y no hay cómo hacerlo. Desde ahí es de donde se tienen que buscar las alternativas para lo que se viene dentro de poco, ¿no? Que es no solamente un colapso climático, sino es un colapso civilizatorio, es un colapso de cómo estamos viviendo. Y dentro de esto hay que tener o hacer ciertas precisiones. Lo que vivimos ahorita, el cambio que se está dando es un cambio que algunos especialistas dicen que estamos mudando de este neoliberalismo que conocemos hacia un tecnofeudalismo. Si ustedes recuerdan cómo se formaban los feudos en la Edad Media, había grupos cerrados donde estaban los elegidos por los reyes y ahí estaba todo su equipo de trabajo y tenían ahí una serie de sirvientes que trabajaban y hacia afuera estaban todos los que estaban produciendo el material que consumían ellos. Ok, entonces para lo que tenemos que estarnos preparando y buscando unas alternativas es hacia la adaptación hacia el colapso climático y colapso ecológico que se está viviendo, que va a modificar la geopolítica dentro del mundo, ¿no? No es una situación sencilla, en esto va a ocurrir una cantidad bárbara de situaciones culeras, por decirlo tal cual es, donde los que estén dentro de este espacio de los elegidos serán quienes estén
estén sobreviviendo de la mejor manera la crisis socioecológica que estamos viviendo. Hacia afuera, lo que estamos viendo y lo que ya existe y que ustedes lo pueden ver y que lamentablemente hacia allá es hacia donde se maneja gran parte de la región, incluso en las regiones industriales como Monterrey, es a que se conviertan en zonas de sacrificio. Una zona de sacrificio es toda aquella zona que su único propósito en el mundo es ofrecer los servicios para que los ricos y los sirvientes de los ricos puedan sobrevivir. Esto ustedes ya lo pueden ver, hay lugares y hay barrios donde vive toda la gente que está jodida, literalmente, que realmente está jodida, y que son ellos quienes mantienen el modo de vida de toda la población rica y de los que somos, de una u otra manera, cómplices o sirvientes de este modo de vida. Los que podemos estar ahorita en este momento aquí somos parte de una población privilegiada que nos permite, al menos hasta ahorita, ya veremos hasta cuándo podemos estar aquí dentro de este feudo que es el que manda y del que nosotros de una u otra manera podemos ser parte y que nos toca desde aquí ser críticos y que nos toca desde aquí hacer la resistencia contra ellos. Pues tenemos que estar dando la pelea, ¿no? Esto ya lo estamos viendo, las zonas de sacrificio ya se dan, y yo creo que cuando menciono zonas de sacrificio, por ahí algunos de ustedes pueden pensar en un lugar justamente con estas condiciones, ¿no? Los polígonos industriales, que ustedes deben de conocer muy bien, la gente que está alrededor de estos polígonos industriales, y todo lo que se viene junto con esto, ¿no? El colapso se está viviendo y la primer llamada de alerta, la primer llamada de atención, la primera red flag, dirían por ahí, es justamente la crisis hidroecológica que les acaba de pegar a ustedes. Y esto es importante mencionarlo porque desde ahorita y en adelante, ustedes tendrían que comenzar no solamente a platicarlo, sino a plantearse alternativas. ¿Cuáles son las alternativas ante lo que se viene? ¿Qué es lo que podemos hacer como comunidades ante lo que se viene? Y cuando digo comunidades, hablo de la comunidad física que puede ser en la que ustedes viven, cada uno de ustedes vive, y las comunidades que forman alrededor con otros grupos de los que se conocen, ¿no? O sea, las comunidades que son contraculturales, cómo se forman hacia afuera y cómo se forman hacia su comunidad física. Esto es importante mencionarlo y esto es importante buscarlo, porque lo que tenemos encima es justamente esto, ¿no? Un colapso donde lo que se está viviendo y lo que están viviendo ustedes es lo primero que van a comenzar a vivir. Y lamentablemente, a pesar de lo que podamos hacer ahorita, y qué bueno que ya se tiene agua y qué bueno que ya pasó la emergencia, dirían por ahí, la bronca es que el panel intergubernamental de cambio climático, que son los investigadores que nos dicen hacia dónde nos dirigimos, ellos dicen que el noroeste del país y el noreste del país para el 2030, es decir, en 7 años, en menos de 7 años, para el 2030 van a perder el 36% del agua. O sea que van a tener un 36% menos de agua de la que tienen ahorita. Si no tienen... Nosotros al gobierno. Ustedes, como comunidad, es decir, en las cuencas, los ecosistemas pertenecientes al valle metropolitano o a la zona metropolitana de Monterrey van a perder el 36% de su agua, que no se va a recuperar de ninguna forma. Aún a pesar de que se habla de que va a venir un montón de cantidad de agua, no se va a poder recuperar por 3 razones principales. Hay una devastación brutal de los ecosistemas, donde han ido perdiendo bosques, cuando decimos bosques hablamos hasta de los matorrales, o sea, en términos biológicos, cualquier lugar que tenga árboles de este tamaño ya es un bosque. No se crean esto que los bosques solamente son pinos, no
crean que los bosques solamente se dan en las alturas, no hay distintos tipos de bosques. Eso los van a perder, ya los han estado perdiendo. Entonces, lo que hacían los bosques es captar agua, y lo están perdiendo. Lo están perdiendo por unas razones muy simples. A la gente rica les gusta irse a vivir a las zonas donde antes había vegetación. Los grandes residenciales están llenos de cerros y ahí están matando todo lo que hay. Y va a haber cada vez más desplazados y va a haber ecosistemas desplazados, ¿no? Esta es una situación que se está viviendo en todo el mundo, pero el norte del país tiene una peculiaridad con respecto a lo que se pueda tener hacia el sur o el centro. Son zonas desérticas o semidesérticas en algunos casos. Eso quiere decir que son ecosistemas que son mucho más frágiles que otros, porque las condiciones en las que se desarrollan son más extremas que las que se pueden desarrollar en otros lugares. Y lo que tenemos es justamente un impacto mayor, y lo que tenemos es una pérdida de vegetación mayor. Si ustedes checan en los desiertos, los animales están acostumbrados o tienen unas dinámicas distintas a las que se puedan tener en un bosque de pinos, ¿no? Los animales del desierto, los animales de por acá empiezan a salir en la noche, empiezan a actuar en la noche, justamente porque las condiciones del clima no les permiten estar en el día. Nosotros lo arreglamos muy fácil, salimos de un lugar que tiene aire acondicionado, nos metemos a otro lugar que tiene aire acondicionado, y mientras el aire acondicionado sigue jodiendo la atmósfera, nosotros estamos felices porque estamos pasando de un lugar a otro, vamos y tomamos todo el material ecosistémico que tenemos y luego nos quejamos porque hay mucho calor. Monterrey, tal cual, en la zona metropolitana de Monterrey tiene un déficit de árboles del menos 72%. O sea que el déficit es totalmente negativo, o sea, ya pasaron del 0 al menos. Y sin embargo, la tendencia de los gobiernos es seguir tumbando árboles para incrementar todo lo que se pueda. Y se siguen perdiendo espacios públicos, parques, para cementar y cementar y cementar. Entonces, desde ahí es desde donde tenemos que empezar a trabajar las alternativas, qué es lo que se puede hacer, desde dónde podemos actuar, cómo podemos actuar, qué es lo que nos toca hacer a nosotros. Y ¿por dónde vamos? ¿No? Esta es más o menos mi plática. Yo prefiero que ustedes me platiquen más o menos qué es lo que ven y vamos juntos como creando un diálogo que es mucho más enriquecedor tanto para mí como para ustedes, ¿no? Yo puedo darles un montón de datos de datos duros que hay al respecto de lo que está pasando en el área metropolitana de Monterrey, pero quienes viven el impacto, quienes están viviendo lo jodido de no tener agua y lo que les viene después son ustedes. Así que yo les abro el micrófono y podemos platicar más chido todos. ¿Les parece? Vale, gracias. ¿Tiene alguna pregunta, comentario, algo que quieran agregar, por favor? Sobre esto. Si quieren hacer alguna pregunta o un comentario, se pasa para acá y van a ir por el micrófono. Bueno, compañeros, pues simplemente comentar que en esta cuestión del agua, una de las alternativas más cercanas, como decía aquí el compañero, es empezar a eliminar este concepto individualista en las acciones. De donde estén sus trabajos, en donde sea que ustedes estén produciendo, porque tenemos que recordar que todos somos obreros, ¿no? Donde sea que estemos produciendo, que empecemos a organizarnos, a platicar con nuestros compañeros trabajadores,
porque podemos aquí hablar horas y horas del agua y podemos quejarnos y podemos tratar de bañarnos 3 minutos, podemos tratar de no consumir tantas cosas, pero si no vamos a la raíz del problema, que es esta necesidad de consumo y esta impotencia al tener acciones prácticas para reducir esta sobreproducción, porque no está en nuestras manos, está en Nestlé, está aquí en Ternium, está en todas estas empresas que al final de cuentas toman nuestros recursos, y no es que los recursos naturales sean del ser humano, pero al final de cuentas a nosotros estar en un sistema y estar socializados, todos estos recursos los necesitamos todos los días, porque desde que nosotros vamos a trabajar necesitamos al compañero chofer. Si vamos a comer un ox, un burrito, miles de personas están fabricando sus burritos, o sea, es una gran cantidad de personas que se organizan día tras día para producir, pero esa producción nosotros no la gestionamos, entonces vamos a seguir siendo simplemente elementos inoperantes hasta que no empecemos a comunicarnos, hasta que no empecemos a cuestionar los privilegios que tenemos en este momento y empezar a decir, aunque nos parezca ridículo, decir, ay, voy a hablar, eres chairo, eres no. Empezar realmente a hablar y cuestionarnos estas cosas para empezar a organizarnos en cosas más operativas, de decir, ¿sabes qué? Jefe, no quiero eso. Vamos a organizarnos para luchar contra esta opresión de cierta forma. Empezar a actuar, a preguntarnos, a exigir en este momento al gobierno por qué hacen ciertas cosas, por qué hacen ciertas concesiones, por qué tantos elementos se están alejando de nuestro control, porque ahorita viene un tema, un concepto de emprendimiento, un concepto de pirámide, un concepto egoísta, que es simple ilusión mientras los grandes empresarios siguen acumulando grandes cantidades de terreno donde están gastando recursos. Aquí hay una parte importante que el compañero decía, que está el agua verde y está el agua azul, y yo diría que el agua que no se está contando es el agua que se utiliza para la acumulación del capital, que ese es uno de los graves problemas que no nos damos cuenta. Cuando estamos en un sistema finito y decimos, bueno, las empresas están actuando como si no hubiera una limitante en el recurso, entonces ahí es donde chocamos de que se nos está acabando el tiempo y podemos decir, ok, me quejo, comparto un meme de que hay el agua y así, pero necesitamos ya acciones que sean ya físicas, hablar donde están saliendo de aquí, donde vayan a trabajar, empezar a comentar eso, empezar a organizar colectivas, empezar a comunicarse con estas zonas donde están siendo directamente afectadas, porque un desequilibrio como tan pequeño nos va a llevar la chingada a todos, la verdad. Entonces vayan con esa tarea, donde sea que trabajen, empiecen a hablar, empiecen a investigar, empiecen a tomar conciencia de cómo nos afecta este sistema a nosotros y cómo podemos accionar solo de manera colectiva, no de manera individualista. Buenas tardes, Juan Carlos Armadillo del colectivo libertario encabronados.com. Pero lo que sí estamos seguros es que el agua es parte de nosotros y nosotros somos parte del agua. No podemos vivir sin agua, ¿no? Podemos vivir sin chatarra, meses, toda la vida y más años de los que nos pronostican, pero sin agua, ni madre, no que sea de cerveza, pero es agua, es líquido, ¿no? Yo me pregunto a veces, no a veces, siempre, bueno, ya a mis años, ¿dónde van a jugar los niños? Como dice la canción, ¿no? La depredación, la utilización de los recursos como mercancía del sistema capitalista están ocasionando un gran desastre a nivel mundial. El capitalismo, en sus diferentes fases, como le quieren llamar, ¿no? Y nosotros, yo bien recuerdo en 94 al 2004,
éramos un movimiento alternativo, el movimiento anarcopunk. No sé si algunos recuerdan, algunos me he encontrado los que aquí, de los que participaron en ese movimiento, ¿no? En lugar de base de caguama en la mochila cargaba un fanzine, libro de Ricardo Flores Magón, de Pacuni, etcétera, etcétera, ¿no? Desgraciadamente se ha ido perdiendo eso. Y así como hemos ido perdiendo de vista cómo se están utilizando los recursos, un recurso no renovable ya es el agua. El Topo Chico es el segundo productor a nivel mundial de bebidas de la Coca-Cola Company, porque ya no es ni de regiomontanos capitalistas, ¿no? La Concha Blanca aquí, que era cervecería Cuauhtémoc, ahora es Heineken, es el primer productor y exportador de cerveza a nivel mundial. Tiene sus concesiones y explota un 500% más de lo que tiene concesionado de agua. La Nestlé, hablamos de la Nestlé, que en Puebla y en otras partes se acaba el agua de los pueblos, después no tienen con qué sembrar, y la Bonafont, la Nestlé, exportando y haciendo sus productos chatarra que producen enfermedades más que nada, ¿no? Y nosotros, bueno, nosotros como jóvenes, estoy hablando de hace 40 años, ¿qué chingados estamos haciendo? Nosotros nos preguntamos, aquellos que ya vamos más para allá que para acá, que aparte también tenemos o de que declaramos culpables porque no tuvimos la capacidad de que se concientizara la raza y luchara por un mundo mejor, un mundo nuevo, ¿no? Un mundo de armonía con la naturaleza, con los seres humanos, etc. No hemos podido ser capaces de superar esta etapa de control y manipulación capitalista, mediática. Ahí estamos todos apendejados. Anteriormente, no sé si se acuerdan del movimiento zapatista, que decían que por qué, le preguntaban a los comandantes en aquellos tiempos barcos, que por qué caminaban los indígenas agachados. Y decía, bueno, es que van siguiendo los pasos, los que van adelante. Y el programa que ahora que mira hacia abajo, va mirando un chingado celular. Ya no mira el camino que pueda seguir nosotros que están luchando. Aquí en Monterrey nos jugaron de peor la boca. El 50% del agua viene de las presas y nos dijeron que si no hay agua en las presas no tenías agua. Pinche mentira, ¿no? El Fosfo con su equipo de publicidad hizo que todos cayeran a juego. Se creó una histeria así que la gente andaba desesperada buscando espinacos y buscando. El problema es que el otro 50% viene de los campos de Buenos Aires, de la Huasteca, viene de minas, viene de chingo de pozos, que hay como 300 pozos profundos aquí que nos dan el 50% del agua. Nuestra lucha al principio en contra de saqueo, porque es un saqueo del agua, es una apropiación que están haciendo, era en contra de las pinches concesiones de las grandes embotelladoras, la gran industria que utiliza el agua. Y se perdió el objetivo. Se cayó que renuncie Samuel, que renuncie Barragán, y se quedó ahí. Ustedes todavía tienen el vigor, la fuerza, el pensamiento, la capacidad de sacar información en todos los medios informáticos, necesitan hacer algo. Necesitan hacer algo porque les está llevando la chingada y eso encabrona, y más encabrona porque la raza joven, aquella raza que en el 68 levantó el mundo, aquella raza que el 2 de octubre hizo brillar al mundo, ¿dónde está? Decía, a ver si se acuerdan, un compa, que desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se queden sumisos ante el tirano. ¿Qué pasó, compañeros? Ya no nos podemos hablar de historia, cuestión ideológica, cuestión histórica de los movimientos, de las luchas alternativas. Yo creo que hay que recuperarlas. Así como tenemos que recuperar el control del agua. Por ejemplo, si legalmente le entramos a la lucha del agua, ahí está la ley ciudadana que tiene a los pinches partidos y los diputadetes detenida en los congresos. Que no, pinche gobierno, que no nos interesa. Sí, pero esos cabrones están controlando todo. Y si legalmente no hay algo, se chingó, porque de hecho no estamos organizados y no estamos luchando y no tenemos ni la capacidad suficiente para hacer acción directa. Logramos realizar
en cierta manera, en cierta forma, clausuras simbólicas, bien light, ¿no? De cervecería, la Topo Chico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente cuestiones de hecho que peguen, que influyan, que incidan y que provoquen un cambio y una transformación en este proceso, no lo estamos realizando. Mi apuesta va para la raza joven, para la raza vieja, para la raza más vieja. Porque esos niños no van a tener dónde jugar ni qué beber. Y tenemos el compromiso moral de luchar por un mundo mejor y armónico. Convirtámonos en militantes, los pinches activistas